Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la vida de José, por su corazón, por la disposición que tiene de servirte. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias te doy porque le estás concediendo ir a estudios y seguir avanzando en la obra que tú le has llamado. Ahora ayúdanos a todos a oír con atención lo que tú tienes que decir a través de tu siervo, y que tú crezcas y él mengue, y que podamos ver a Cristo, como hemos cantado, abre mis ojos, y venimos a adorarte a ti, Señor. Ven y bendícenos, bendícelo, úsalo poderosamente. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que de todas las cosas que pudiéramos nosotros estar haciendo en este día, hemos escogido la mejor parte, el venir, el escuchar la palabra de Dios, el estar a los pies de Cristo. Yo creo que eso no tiene precio, como dicen por ahí. Eso es la mejor parte. Y vamos a leer la palabra. Hoy tenemos un mensaje, hermanos, en el libro de Juan, el cuarto de los evangelios, el libro de Juan. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Aprovecho también para saludar a los que se unen a través de las plataformas digitales por Facebook, Zoom, YouTube. Bienvenidos. Esperamos que esta palabra pues llegue a sus vidas, los bendiga y que el Señor prospere sus almas. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 6 al 13. Voy a dar un minuto si ya están listos. Bueno, segundos, ¿verdad? Muy bien. Leamos la palabra del Señor. Ahí dice el versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia como un pueblo necesitado, un pueblo sediento. Padre, tenemos hambre de tu palabra. Gracias por reunirnos en este tiempo, en este lugar. Padre, porque nos reúnes con el propósito de escuchar tu palabra, con el propósito de ser bendecidos por ti. Te suplico, Padre, que te glorifiques a pesar de mi debilidad y que Cristo sea exaltado, que tu iglesia sea bendecida y sea prosperada. Padre, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como vieron aquí la palabra, esta porción bíblica que leímos, el apóstol Juan está usando un término de la luz verdadera. Y el apóstol Juan lo hace porque en su tiempo había muchas personas, muchos falsos maestros, falsos líderes que se estaban introduciendo en las iglesias y que se decían ser luces
guías de personas, pero en realidad eran falsas luces. Por eso es que él enfatiza aquí, le da el término a Cristo como la luz verdadera. Y a lo largo de la historia se han levantado tantas personas, tantos falsos profetas, tantos falsos cristos, y estas personas han llegado a engañar a muchísimas gentes, a multitudes. Por ejemplo, en 1944, el japonés Matayoshi, que ya ahí de entrada ya vemos ese nombre Matayoshi, un poco extraño, ¿no? Este hombre se autoproclamó Dios y a la misma vez Cristo, y él decía ser el que iba a liderar a el mundo. Él decía ser esa luz que iba a guiar a todas esas personas en su tiempo. En 1941, un hombre llamado Wayne Bent, también, él dijo ser el Mesías mismo, y él engañó a muchas personas. En 1964 también lo mismo. Surgió otro hombre, y esta vez en el país de Australia. Este hombre de nombre Alan John Miller también aseguró ser el Cristo. Y en 1973 lo mismo. Otro hombre también se proclamó ser el Cristo, se proclamó ser el que guiaría al mundo en el camino verdadero. Y todas estas personas, todos estos personajes, hermanos, comprobaron, el tiempo comprobó que eran falsas luces, falsos líderes, falsos maestros o falsas personas que engañaron a muchos. Es por eso que yo creo que es necesario conocer, que las personas conozcan quién es la luz verdadera. Así como el apóstol Juan en su tiempo se encargó de escribir y de darle el término a Cristo de la luz verdadera, porque obviamente habían muchas personas que estaban engañando al mundo. Yo creo que es necesario que nosotros hoy conozcamos de esa luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Para que nosotros no seamos engañados de personas que se levanten por ahí diciendo que ellos son los que guían al mundo, que ellos tienen la verdad. Nosotros debemos conocer quién es esa luz verdadera. Y de eso se trata este mensaje. De eso se trata esta enseñanza, hermanos. Que conozcamos quién es esa luz verdadera. El texto aquí nos muestra tres cosas. Primero, el escritor aquí nos está mostrando un testigo, nos está presentando un testigo de esa luz verdadera. En segundo lugar, el autor aquí nos está presentando a la luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Como ya dijimos, es Cristo Jesús. Vamos a ver eso. Y en tercer lugar, el autor nos presenta la necesidad que tenemos, hermanos, la necesidad que tenemos de esa luz verdadera. Todo hombre tiene necesidad de ser iluminados por esa luz verdadera. Comencemos leyendo nuevamente el versículo 6 y veamos aquí el testigo de esa luz verdadera. El versículo 6 nos dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. El versículo 8 dice: no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Antes de comenzar y de adentrarnos a estudiar a este testigo de la luz verdadera, yo quiero que mantenga usted bien en mente la diferencia de el Juan que se está hablando en este texto. Este Juan que leímos en este texto no es el autor del libro aquí de este evangelio. El Juan que leímos en nuestro texto no es otro sino Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre
que vendría como heraldo para introducir a Cristo, para presentar a Cristo, el hombre que vendría testificando de esa luz verdadera. Y en el libro de Lucas usted va a encontrar cómo es que Dios le concedió a Zacarías y a Elizabeth, una pareja de ancianos, una pareja que no tenía ninguna posibilidad de tener hijos, pero Dios les concedió un hijo, les concedió un milagro. Y ese producto, ese milagro es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, es interesante que nosotros no vamos a encontrar muchos detalles de su vida, especialmente en este evangelio, en este texto que hemos leído. Si usted nota, aquí el autor no nos dice mucho de su vida. No nos dice qué es, dónde nació, dónde dice, nada de eso, porque quiero que mantenga en mente que el autor lo que está haciendo es pasando por encima, solamente diciendo detalles de ese testigo, porque nos quiere a nosotros, a los lectores, nos quiere llevar rápidamente a presentar a la luz verdadera. Así es que el enfoque del autor de este evangelio no es en Juan el Bautista. Es importante, sí, pero el enfoque, el foco principal, el tema principal del autor es la luz verdadera. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Hoy no entraremos mucho en detalle acerca de este testigo, porque al igual que el autor de este evangelio, queremos ir rápidamente a conocer quién es esa luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Juan el Bautista vino a nacer entonces, como les dije, de Zacarías y de Elizabeth. Y en Isaías 40, 30 al 5, ahí estaba profetizado ya su nacimiento. Ahí dice la escritura, una voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor, enderezcan calzada, y todo monte y toda colina será rebajado. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Sabe qué, hermanos? Juan el Bautista entendió perfectamente que él no era el centro del mensaje, que no era él el foco de atención. Y miremos cómo él respondía a los que le preguntaban, porque enviaron un comité los judíos, porque Juan el Bautista, cuando estaba predicando en las montañas al lado del río Jordán, cuando bautizaba a las personas, él hacía tanto escándalo que los judíos estaban diciendo, ¿quién es este hombre? Y enviaron un comité y ahí le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Dinos quién eres, para que nosotros demos testimonio de quién tú eres. Y Juan el Bautista le respondió, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista, queridos hermanos, era solamente un testimonio, alguien que dirigía a las personas hacia Cristo, hacia Cristo. Y sabe que hay muchas personas que están tan acostumbradas a la comodidad de esta vida. Hay muchas personas que están tan acostumbradas a que la centralidad, la atención son ellos, que no le dan la gloria a Dios, que no dirigen a las personas a Cristo, cuando nosotros deberíamos dirigir la atención de esas personas hacia Cristo. Si quiere ser un testigo fiel, hermanos, así como Juan el Bautista, comience a hacer lo que él hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues en primer lugar,
Juan el Bautista se negó a sí mismo. Eso quiere decir que él decidió rechazar las comodidades de este mundo, las corrientes de este mundo, los placeres de este mundo, y aceptó el llamado de Dios. Entendió cuál era su propósito en esta tierra. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a sus oyentes, escuche lo que les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Y eso quiere decir que todo aquel que quiera seguir a Cristo deberá poner sus intereses personales en segundo lugar y deberá poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. De esa manera lo hizo Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué? Juan el Bautista obtuvo una recompensa muy grande. Él fue el que bautizó al Cristo. Él fue el que bautizó al Salvador. Y estoy seguro que su recompensa en el cielo no pudo haberla comprado ni todo el dinero de este mundo, hermanos. En segundo lugar, las enseñanzas de Juan el Bautista, su enseñanza de Juan el Bautista, su ministerio fue en el desierto. Fue en el desierto. Dios preparó a este hombre en el desierto. ¿No es interesante? En el desierto. Y el desierto, hermanos, puede ser un símbolo de pruebas. Puede ser un símbolo de luchas, de tentaciones, donde Dios prueba nuestra fe. Pero también es aquel lugar donde Él se manifiesta a nuestras vidas, donde podemos prestar más atención a su palabra, donde podemos experimentar más su presencia, donde nos capacita, donde nos instruye, donde nos da valentía, donde fortalece nuestra fe, donde crecemos. Fue en el desierto, hermanos, fue en el desierto que Dios se manifestó a Moisés. ¿Recuerda eso? Fue en el desierto. Fue en el desierto que Dios se manifestó a Israel con milagros y prodigios. ¿Recuerda eso? Fue en el desierto que el Señor Jesús prevaleció contra la tentación cuando ayunó los 40 días. Y vemos que fue en el desierto que Dios trajo palabra a Juan el Bautista. Lucas 1:80. Lucas 1:80 dice que el niño, hablando de Juan, se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público. Y Lucas 3:2 ahí dice que la palabra de Dios vino a Juan estando en el desierto. ¿Saben algo, hermanos? Muchas veces Dios permitirá que pasemos por un desierto de angustias, que pasemos por aflicciones, porque ahí es donde Él, su poder, se manifestará en nuestras vidas. Yo no sé cuál es el desierto que tú estás atravesando, pero ¿sabes qué? Una cosa sí sé, que ese desierto te traerá bendición, que en ese desierto podrás ver y experimentar el poder de Dios en tu vida, que en ese desierto Dios traerá palabra de aliento, traerá bendición para ti y para otros. Recuerda que mientras estés en ese desierto, Dios está formando tu vida, Dios está formando tu carácter, Dios está fortaleciendo tu fe. Dios está haciendo que crezcas, que seas un testimonio fuerte en este mundo. En tu desierto verás la gloria de Dios como Moisés contempló esa gloria y su rostro resplandecía de esa gloria, una gloria radiante. En tu desierto Dios
te preparará para que lleves las buenas nuevas de salvación, así como Juan el Bautista llevó esa palabra a los que necesitaban escuchar. Así tú, hermano, en tu desierto, recuerda eso, Dios te dará palabra. Tú serás un testimonio vivo y verán que hay Dios en el cielo. Todos nosotros somos un tipo de Juan el Bautista. A todos nosotros Dios los usará en su tiempo. Nosotros debemos de ser una voz que clama con más intensidad en nuestro desierto. Una voz que clama en nuestros vecindarios, con nuestros familiares inconversos, con el que está perdido. Debemos ser esas personas que dirigen al que está perdido hacia Cristo, hacia la luz verdadera. Esto nos lleva entonces a conocer quién es esa luz verdadera, quién es ese personaje del cual Juan, aquí el autor, nos está hablando. Y como ya dijimos, no es otro sino el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí Juan está usando el término de la palabra luz para referirse a Cristo, como ya lo he mencionado, hermanos. Pero quiero que observe que aquí hay una distinción, un contraste entre la oscuridad y la luz. La idea que tiene en mente el autor es que al relacionar a Cristo con la luz, es resaltar su ser, el ser de Cristo, es resaltar su pureza, es resaltar su integridad, porque Jesús es santo, es sin pecado, es una esencia pura, una esencia sin mancha. Es por eso que Él le dice que Él es la luz verdadera. Por el contrario, hermanos, este mundo está en tinieblas, está ciego por el pecado, no puede distinguir entre lo que es agradable a Dios y lo que no es. Este mundo es un lugar de peligro. Este mundo se encuentra atrapado por el enemigo. No sé si el apóstol Juan, cuando estaba comparando y dándole el término de la luz verdadera a Cristo, no sé si él levantó su rostro y observó el sol y de ahí tomó esta metáfora, pero creo que nosotros podemos usar algunas características de la luz del sol y sacar algunas enseñanzas con relación a Cristo. Por ejemplo, la luz del sol, hermanos, puede penetrar en los lugares más oscuros y mostrar cualquier imperfección que se esconda. ¿No es interesante? ¿Sabe qué? Cristo penetra el corazón más oscuro y su palabra muestra el pecado más oculto. Hebreos 4:12. La luz del sol revela el camino para que el hombre pueda caminar seguro. Cristo nos muestra el camino que debemos seguir mientras caminamos en este mundo de oscuridad. Él nos ilumina. Juan 14:6. La luz del sol es necesaria para dar vida a toda especie en esta tierra. Y sabe que el otro día estaba leyendo un artículo que se publicó donde decían o se hacían la pregunta de que qué pasaría si el sol dejara de dar su luz. Y la respuesta que muchos dieron era, bueno, este mundo prácticamente estaría en oscuridad y como consecuencia de que el sol no dé su calor hacia esta tierra, prácticamente se congelaría todo este mundo, quedaría un mundo frío y la vida de este planeta se extinguiría. ¿Sabe que así Cristo es que Él quien nos da vida? Y no solamente vida, vida eterna. Él nos da vida eterna. Y el que no tiene a Cristo, escuche esto, hermanos, el que no tiene a Cristo se encuentra en una vida de oscuridad. Y el que se aleja de Cristo, poco a poco, su vida espiritual comenzará a enfriarse.
comenzará a enfriarse y su corazón se congelará. No tendrá pasión por las cosas de Dios. Así como dijimos que si el sol dejara de dar su luz hacia esta tierra, todo se congelaría y estaría en oscuridad. Así también el hombre que está sin Cristo y aquel que se aleja de Cristo prácticamente se encuentra en oscuridad y con un corazón frío. Sabe que a lo que conocemos como la noche es solo la ausencia de la luz en ese lugar. El planeta, si usted se da cuenta, el planeta gira alrededor del sol, ¿verdad? Y cuando es noche aquí en nuestro país, aquí, cuando se llega la noche, es porque el planeta le está dando la espalda al sol y eso hace que haya oscuridad. De la misma manera, también el que le da la espalda a Dios, la luz de Cristo no brilla en esa persona. Necesitamos estar frente a Dios, frente a Cristo. Necesitamos estar en su presencia. Desde Génesis 3 podemos nosotros ver que la desobediencia de Adán y Eva trajeron oscuridad a este mundo. Y podemos ver que ellos le dieron la espalda a Dios cuando decidieron desobedecerlo. Desde el momento en que los contemporáneos de Noé ignoraron la palabra de Dios, ignoraron ese mensaje, ignoraron su testimonio, vino el diluvio y perecieron todos. Desde el momento que los judíos rechazaron a su Salvador, al Cristo de gloria, rechazaron a Dios mismo, le dieron la espalda al único que podría salvarlos. El versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En Juan 3:19 dice que la luz verdadera vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sabe, hermanos, que desde el momento que este país, desde el momento que sacó la oración de las escuelas, fue el momento que empezó a venir una oscuridad tremenda. Desde el momento en que se legalizó el aborto en 1973, dando muerte a millones de vidas inocentes, han dejado la palabra de Dios y como consecuencia esas vidas están en oscuridad. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar siempre mirando a Cristo, al único que puede darnos vida, al único que puede alumbrar nuestras almas. Veamos ahora la necesidad de la luz verdadera. Versículo 10, vamos a leerlo ahí, dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto a un testigo de la luz verdadera, a la luz verdadera, y ahora estamos adentrándonos a la necesidad que todo hombre tiene de esa luz verdadera. ¿Por qué todo hombre tiene necesidad de ser alumbrado por esta luz? Bueno, pues porque en primer lugar, y escuche bien, en primer lugar, todo hombre que viene a este mundo nace en pecado, está en tinieblas y no puede ver su propia condición. Está en rebelión contra Dios y su corazón está inclinado a hacer el mal. Vamos a buscar Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres,
porque todos pecaron. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, eso es todos los que no tienen a Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En segundo lugar, el hombre está esclavizado por Satanás y hace la voluntad de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Juan 8:34, Jesús ahí dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En tercer lugar, el hombre sin esta luz verdadera es enemigo de Dios. Ahí lo dice en Santiago 4:4 y en Romanos 5:10. Y en cuarto lugar, el hombre sin esta luz está destinado a la muerte. Está destinado a la muerte. Juan 3:36, ahí dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos darnos cuenta aquí la gran necesidad que tenemos de Cristo. Podemos darnos cuenta del gran peligro en que una persona se encuentra que no tiene a Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Yo te pregunto ahora de manera personal, si no tienes a Cristo, ¿hasta cuándo seguirás viviendo en oscuridad? ¿Hasta cuándo seguirás dándole la espalda al único que puede alumbrar tu vida, al único que puede darte vida eterna? Tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. De lo contrario, nos encontraremos en tinieblas. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo yo hacer? Versículo 12 nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos a leerlo en nuestro texto. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y versículo 13 dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Todo hombre, toda persona necesita nacer de nuevo, necesita una nueva naturaleza, necesita una nueva mentalidad, un nuevo corazón. Toda persona necesita nacer de nuevo. El Señor Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, le dijo, Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabe que Nicodemo no pudo entender en su momento eso, pero el Señor Jesucristo le explicó. El que no nace de nuevo, el que no tiene un corazón nuevo, el que no tiene una mentalidad nueva, no puede ver el reino de Dios. Segunda de Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Recibir a Cristo en nuestras vidas. Recibir a Cristo. Él hará una obra sobrenatural. Él te dará una nueva naturaleza. Él te dará un nuevo corazón. Es por esa razón que el mundo no puede entender el comportamiento del cristiano. No puede entender la devoción que el cristiano tiene hacia Dios. Es por eso que el borracho, cuando Cristo llega a la vida de un pecador, por ejemplo, el borracho deja el alcoholismo y llega a ser usado por Dios. El drogadicto deja la drogadicción. El abusivo ahora es manso. El engañador como Jacob ahora habla la verdad. Ahora habla la palabra de Dios. El ladrón como Zaqueo ahora vive su vida en rectitud. El perseguidor de la iglesia como Pablo ahora predica la fe que en otro tiempo solo él quería destruir.
La prostituta como Rahab llega a estar en el plan de Dios y puede ser transformada. El asesino como David encuentra perdón de pecados y cambia las armas por la Biblia. Esta transformación, escuche hermanos y amigo que me escucha, esta transformación solo se encuentra, solo se obtiene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice: miren cuán grande amor nos ha entregado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, este es el amor de Dios. Este es el amor que nos demostró, que nos entregó, que Él envió a Cristo Jesús al mundo para morir por nuestros pecados. Aquellos que reciben a Cristo, se les ha otorgado este derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero terminar con esta cita bíblica. Lucas 18:35. Vamos ahí. Yes. Lucas 18:35 al 43. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego frente al camino mendigando, al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que era Jesús de Nazaret. Entonces él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Hermanos, este ciego había prácticamente vivido toda su vida en oscuridad. Él tenía que ser dirigido por diferentes personas de un lado a otro lado. Él no podía ver quién era quien lo dirigía, pero un día tuvo un encuentro. Escuche, hermanos, un día tuvo un encuentro con el único que podía darle la luz, con el único que podría abrirle sus ojos, con el único que le podría recobrar su vista. Aquel que antes era ciego, hoy puede ver. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me identifico con este ciego. Yo me identifico con este ciego. Porque como este ciego, yo no podía entender las cosas de Dios. Yo no podía ver las cosas de Dios. Pero un día Cristo vino a mi vida. Un día pude abrir mis ojos espirituales. Un día pude ver a mi Salvador. Él me dio vida eterna porque he confiado en Él. Hermanos, piense en lo siguiente. ¿Qué hubiera sucedido si el ciego no hubiera estado en ese momento, en ese lugar, a la hora que estaba Cristo pasando por ese lugar? ¿Qué usted se imagina que hubiera sucedido con este ciego? Probablemente esta persona hubiera muerto sin conocer a Cristo, sin ver la luz. Sus ojos no hubieran sido abiertos, porque se hubiera perdido aquel glorioso encuentro con el único ser que podría darle la vista. El que me escucha, hoy, si tú estás viendo, escuchando este mensaje, este es un encuentro divino con la palabra de Dios, con
el Salvador del mundo. Tal vez mañana no sabes lo que va a pasar. No sabemos el día de mañana. Puede ser que mañana no estemos. Fíjate cómo el ciego, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera estado él ahí a esa hora? Como les dije, hubiera perdido esa oportunidad del encuentro con el más grande ser. Esta es tu oportunidad. Dios te ha puesto ahí para que escuches que hay Salvador, que hay Dios eterno, que tienes una segunda oportunidad en Cristo, que no importa lo que hayas hecho en tu pasado, Cristo te perdona de tus pecados. Él pagó el precio en la cruz. Sus manos fueron clavadas por ti. Lo que estés pasando, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Él es poderoso para restaurar vidas. Él restauró mi vida cuando andaba en el mundo perdido, en pecado, borracheras. Él me rescató. Y lo mismo puede hacer por ti si tú entregas tu vida al único que puede darte la vida eterna. Hermanos, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, Cristo fue exaltado, Padre. Tu Hijo fue exaltado. Así como tú lo quieres, Señor. Gracias. Gracias por la vida eterna en su nombre y a través de su sacrificio. Te suplico, Padre, que aquellos que no te conocen y que están viendo, tú les des, Señor, la vida eterna. Que te conozcan, Padre, y que conozcan a Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, este es tu reino, tu iglesia. Tú eres el centro de todo. Nosotros somos solamente testimonios pasajeros. Porque cuando nuestras vidas ya no estén, otros se levantarán y testificarán de ti, Señor. El hombre nace y muere, pero tú permaneces para siempre. Cristo permanece para siempre. Él es el Rey de gloria. En Él esperamos. En Él esperamos, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada hermano que estuvo escuchando este mensaje, a las personas que estuvieron conectadas a través de aquellas plataformas. Señor, tú conoces sus vidas. Te ruego por ellos en el nombre de Cristo. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Amén. Muchas gracias, hermanos.